Hola a todos, ya estoy de nuevo por aquí con otro nuevo vídeo que espero que os guste. Como ya sabéis, hace un tiempo subí un vídeo de mi instalación fotovoltaica. Instalación que ya lleva funcionando desde hace más de 2 años y con algunos problemas muy serios al principio. Pero después de ese tiempo la instalación está funcionando y muy contento con ella. El ahorro mensual es muy grande, incluso consumiendo mucha más electricidad que antes. El inversor que tengo montado es de la marca Turbo Energy. Es un inversor híbrido chino fabricado por Deji y renombrado con diferentes marcas como Turbo Energy, Susit, etc. Para ver los diferentes datos del inversor lo podemos hacer en el móvil o en el ordenador y cada revendedor utiliza su propio programa. Algunos bastante completos, donde se pueden ver muchos datos y otros muy escuetos y simples, y sin apenas datos como la marca del inversor que yo tengo. Para ello utilizo el programa Deji Cloud, que es el programa del propio fabricante Deji. Como podéis ver, este programa nos da bastante información, como la producción solar, consumo eléctrico, información de la batería, consumo de red y bastantes más datos. También utilizo el programa SolarMan, que también me informa de muchos datos. Como podéis ver, los datos de este programa con algunas variantes son prácticamente igual como los del otro. Estos dos programas muestran los datos que envía el propio inversor vía Wi-Fi. Los datos enviados por el inversor son muchos, muy completos y más que suficiente para saber el estado de nuestra instalación. Pero este sistema tiene el inconveniente que los datos se actualizan cada 5 o 6 minutos, incluso algunas veces hasta pasado más tiempo. El tener que estar esperando todo ese tiempo la actualización de los datos es un incordio, ya que muchas veces necesitamos tener acceso a esos datos en tiempo real. Para solucionar ese inconveniente de la actualización de los datos sin tener que estar esperando todo ese tiempo, en el grupo de Telegram Posesos del Turbo Energy han desarrollado un código programa, además del montaje de diferentes módulos electrónicos para poder obtener los datos del inversor prácticamente en tiempo real. El código ha sido desarrollado por Saulo y Barali, pertenecientes a dicho grupo, a los cuales les doy las gracias por su aporte y admirable trabajo en beneficio de todos. Tras todo esto pasé a buscar la información necesaria y recopilar todo lo necesario para realizar el montaje. Debéis de tener en cuenta que es la primera vez que me enfrento a este tipo de cosas y mis conocimientos sobre ello es prácticamente nulo. Buscando y leyendo por aquí y por allá fui recopilando todo lo necesario hasta donde creí que tenía todo lo que necesitaba para empezar con el tema. Mi desconocimiento, como ya digo, es y sigue siendo total, pero a base de cabezonería, muchas pruebas y horas perdidas, incluso material defectuoso y más cosas, al final logré hacerlo funcionar. Con este vídeo trato de ayudar un poco a gente que, como en mi caso, se enfrenta por primera vez al Home Assistant, VirtualBox, máquinas virtuales, programación, etc. y todo ello sin tener ni idea. Lo primero que nos piden es una placa ESP32. Compré la placa de 38 pines. Este módulo trae Wi-Fi y Bluetooth y la podemos conseguir con conector micro USB o USB-C. Fácil de conseguir en AliExpress por 4 o 5 euros. Un módulo TTL ARS485, material también fácil de conseguir en AliExpress por 1 euro o incluso menos. Una fuente de alimentación con salida 5 voltios 1 amperio que tengamos por ahí de algún móvil sin darle uso, con los cables sueltos como en mi caso, o bien con el conector USB que tenga la placa ESP32 que hubiésemos comprado. Y un cable RJ45 que tengamos por ahí y que nos haya quedado de algún router viejo. Y este es todo el material que necesitamos para el montaje que mandará los datos de nuestro inversor en tiempo real. Aquí os muestro el esquema con las diferentes conexiones necesarias para el montaje del circuito. Como podéis ver, está todo muy bien detallado, además de ser un montaje muy sencillo y fácil de llevar a cabo. Aunque puede dar un poco la lata si, como en mi caso, el ESP32 primero que recibí está dañado y casi estoy a punto de tirar la toalla. Por esto y por algunos pequeños problemas más me decidí a hacer este vídeo para ayudar a otros que, como en mi caso, no estén muy puestos en este tema. Voy a empezar con el montaje, que solo es orientativo y cada uno puede hacerlo como le parezca. En mi caso voy a hacer el montaje lo más pequeño y compacto que me sea posible, pues quiero instalar todo en una caja bastante reducida.
Por ello voy a instalar el módulo RS485, el cual entra perfecto entre los pines del ESP32. Para ello lo sujetaré con Dual Load, que es una especie de velcro de plástico adhesivo que utilizo muy a menudo. También podéis utilizar, por ejemplo, cinta de doble cara, velcro adhesivo de costura o cualquier otro material. Con este material el montaje queda muy compacto y fuerte. Como podéis ver, es bastante difícil de separar las dos partes, teniendo que hacer bastante fuerza para poder separarlas. A continuación cortaremos un cable con el conector RJ45 según la medida que podamos necesitar y que seguro tenemos de por ahí de algún router viejo. Este cable puede contener internamente hasta 8 cables, pero realmente solo necesitamos 3 de ellos. Aquí os muestro el conector con los colores de los diferentes cables. De todos ellos solo necesitamos los cables blanco-naranja, que corresponde al pin 1 del conector, cable naranja al pin 2 y el cable verde-blanco al pin 3. El resto los cortaremos. Prepararemos y estañaremos los extremos de esos 3 cables para soldarlos a la placa conversora de la forma que os muestro a continuación. Ahora el cable naranja lo soldaremos al terminal marcado como A positivo del conversor, el cable blanco-naranja al terminal B positivo y el cable verde-blanco al terminal con letras chinas de la placa. Y con esto ya tenemos una parte del montaje terminado. El siguiente paso es alimentar los dos módulos. El módulo conversor se puede alimentar de 5 voltios en sus terminales específicos para ellos, mientras el módulo ESP32 se puede alimentar con 5 voltios de dos formas diferentes, bien directamente por su conector USB o por uno de sus terminales laterales que están marcados como 5 voltios. Si alimentamos el ESP32 a través del conector USB, sencillamente conectaremos el terminal del ESP32 marcado con 5 voltios al terminal marcado como VCC del conversor, y desde cualquier terminal del ESP32 marcado como GND al terminal del conversor marcado también de la misma forma, y con esto ya estarían los dos módulos alimentados. Si, como en mi caso, vas a utilizar un alimentador con salida de 5 voltios, conectaremos el cable positivo del alimentador al terminal VCC y el cable negativo al terminal GND del conversor, y con esto ya tendríamos también alimentados los dos circuitos. Y por último, solo nos falta conexionar las conexiones del módulo conversor marcadas como TXD y RXD al ESP32. Debemos tener muy en cuenta que cada fabricante del ESP32 marca los pines de forma diferente. Con un trozo de cable conexionamos el terminal TXD del conversor al pin del ESP32 marcado como GP017, G17 o terminal con terminación 17. Después el terminal RXD del conversor al pin del ESP32 marcado como GP016, G16 o terminal con terminación 16. Y con esto ya tenemos todo el montaje terminado. De esta forma, con todo en el aire, es el montaje más simple de realizar y funcionará sin problemas. En mi caso, el montaje que he realizado lo voy a montar todo dentro de una caja impresa en 3D con forma de automático eléctrico para instalar sobre un carril DIN y dentro de un cuadro eléctrico. Dentro montaré los dos módulos junto con la fuente de alimentación y también un pequeño relé para activar alguna carga externa, como por ejemplo un ventilador. Y en el frontal trataré de instalar los diferentes LED que contienen los dos módulos. Aquí ya podéis ver todo montado dentro de la caja, los dos módulos junto con una pequeña fuente de alimentación y los 3 LED en el frontal. 2 de los LED que están montados en el módulo conversor más el LED montado en el ESP32. Y en la parte superior una clema con 3 terminales para la conexión del cable que va hasta el conector BMS485 del inversor, y en la parte inferior otra clema para la conexión del equipo a la red eléctrica. Y en la parte inferior una clema también de 3 terminales, 2 terminales para la entrada de red que alimenta la fuente y otro terminal para una salida auxiliar de 230 voltios para conectar, por ejemplo, una lámpara o cualquier otra cosa,
y que podamos encender o apagar desde el ESP32. Y para eso, dentro de la caja también irá montado un pequeño relé de 5 voltios. El montaje del relé sería más o menos así. La salida del ESP32 para alimentar el relé es de 3,3 voltios, por lo que para el montaje necesitaremos un relé de ese voltaje, ya que algunos relés de 5 voltios no llegan a funcionar directamente. Podríamos utilizar cualquier relé de 5 voltios, con un transistor y demás cosas, pero es complicar un poco el montaje. En mi caso, el relé de 5 voltios que utilicé funcionó sin problemas. Y con esto ya podemos dar por terminado el montaje. Solo nos falta ya programar el ESP32 para recibir los diferentes datos del inversor. Si fuésemos a montar todo dentro de una caja, no olvidéis hacerlo antes de cerrarla. La primera vez que programemos el ESP32 obligatoriamente debe ser a través del conector USB. Después ya podremos hacerlo vía Wi-Fi. Yo ya lo tengo programado, por lo que voy a cerrar la caja definitivamente. Instalado sobre un carril DIN, con el cable amarillo al interior del inversor y conectado al puerto marcado como BMS 485 y el cable de red a cualquier enchufe que tengamos cerca. Se puede apreciar cómo parpadean los diferentes LED pasado un cierto tiempo. En mi caso he programado el ESP32 para que envíe los datos cada 5 segundos, prácticamente casi en tiempo real, pero podemos programarlo para que mande los datos pasado más o menos tiempo. Ahora puedo ver los diferentes datos a tiempo real, no como antes que se actualizaban los datos pasados como mínimo cada 5 o 6 minutos. Y siempre que tenga el ordenador encendido puedo ver los datos en una tablet o en el móvil, desde cualquier sitio, y también puedo interactuar con el inversor. Como podéis ver, los datos se van actualizando a intervalos de 5 segundos, que para nuestra percepción es prácticamente en tiempo real. Si os animáis a realizar el montaje y necesitáis el archivo para programar el ESP32, pedírmelo o visitar el grupo Posesos de Turbo Energy y demás familias de Telegram. Y con esto ya doy por terminado este vídeo, que espero os haya gustado y os pueda servir de orientación para poder extraer los datos de vuestro inversor. Darme un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Adiós.